Hoy vamos a meternos de lleno en una de las crisis económicas más complejas de los últimos años en Bolivia. Pero ojo, que esto no fue un solo evento, sino más bien una reacción en cadena, un efecto dominó que empezó con números fríos en un banco y terminó afectando la mesa de todas las familias. Por más de una década, la estabilidad económica de Bolivia se sostuvo sobre una promesa muy simple: un dólar fijo a 6.96 bolivianos. Era casi un pacto social. Pero entre 2024 y 2025 ese pacto se hizo añicos. La realidad golpeó, y golpeó duro, con filas interminables para cargar gasolina y escasez en los mercados. ¿Cómo se llegó a este punto? Bueno, el primer dominó en caer fue justamente el ancla que sostenía toda la economía, las famosas reservas internacionales. Miren, lo que se ve en esta línea de tiempo es realmente dramático. En 2014, Bolivia tenía una montaña de más de 15.000 millones de dólares en reservas. Imagínense eso. Era seguridad, era estabilidad pura. Pero para finales de 2023, esa montaña se había erosionado a menos de la mitad. Este dinero era, digamos, el seguro del país. Y de repente, ese seguro había desaparecido. Y esto ilustra perfectamente el impacto humano. Para Eduardo, un comerciante de La Paz, la caída de las reservas no era un dato económico abstracto en las noticias. No, era una amenaza directa a su bolsillo. La desconfianza se volvió contagiosa, y esa pregunta, ¿cuánto valdrá mi sueldo mañana?, marcó el inicio de la tormenta. Con las reservas por los suelos, el siguiente dominó, pues, no tardó nada en caer. La escasez de dólares, literalmente, partió la economía en dos. A ver, rapidito, ¿qué es un mercado paralelo? Es muy simple. Cuando el gobierno te dice que el dólar vale una cosa, pero ya no tiene suficientes para venderte a ese precio, la gente los busca en otro lado. Y en ese otro lado, el precio ya no lo pone el gobierno, lo pone la escasez. Y aquí se ve la locura. Mientras los bancos mostraban un cartel de 6.96, en la calle el dólar podía costar casi el doble. Esta brecha no era solo una anécdota, fue el verdadero motor de la crisis, distorsionando cada transacción, cada compra y cada venta en el país. Y este es un punto crucial, como lo explica Eduardo. Este dólar paralelo no era para especuladores, se convirtió en una necesidad para comerciantes como él. Y claro, cada vez que compraba mercancía a un dólar más caro, se veía forzado a subir sus precios. Básicamente, trasladó la crisis directamente al bolsillo del consumidor. Y esta crisis de divisas, que parecía un problema financiero, de números, pronto se convirtió en una emergencia nacional muy tangible: la falta de combustible. Aquí está la clave de todo. Bolivia importa el 80% del diésel que consume. 80%. Es decir, es extremadamente dependiente del exterior para que su economía literalmente se pueda mover. Esta es la pregunta que paralizó al país. A ver, si para importar necesitas dólares y ya no hay dólares en el Banco Central, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Pues la respuesta fue el caos. Y aquí conocemos a José, un camionero. Para él y para todo el sector del transporte, la falta de dólares significaba tanques vacíos. Y un tanque vacío no solo detenía su camión, amenazaba con detener a todo un país. Claro, la desesperación del sector de José se convirtió en una explosión social. La crisis económica saltó de las oficinas a las carreteras. Para junio de 2024, el transporte pesado había instalado más de 100 puntos de bloqueo. No eran protestas aisladas, era una estrategia de asfixia económica para presionar al gobierno. Las ciudades quedaron, en efecto, sitiadas. Y aquí vemos cómo los mundos de José y Eduardo chocaron de frente. La protesta de los camioneros en las carreteras se sintió directamente en las ciudades. Para Eduardo, el comerciante, los bloqueos significaban que la mercancía no llegaba y lo poco que lograba entrar llegaba a precios exorbitantes. Toda esta tensión acumulada hizo que 2024 rompiera récords, pero no de los buenos. Fue, según los datos, y sin exagerar, el año de la ira. 563. Quédense con ese número. Ese es el total de conflictos sociales que estallaron en un solo año. Esta cifra no es solo una estadística, es el veredicto final sobre un modelo económico que simplemente ya no daba para más. Y si le ponemos la lupa a esos 563 conflictos, vemos que el corazón del problema era económico. La escasez de dólares, la falta de combustible y la inflación de los alimentos, esos fueron los principales detonantes de la frustración social. Y esta tabla muestra exactamente por qué la gente estaba en las calles.
Esto es la canasta vacía, y no es ninguna metáfora. Con aumentos de más del 120% en el azúcar o del 50% en la carne, el dinero ya no alcanzaba para comer. Así de simple y así de duro. Y finalmente cayó el último dominó. La confirmación de que esta crisis no sería algo pasajero. El mundo exterior dio su veredicto, y la verdad, no fue nada alentador. El veredicto del Banco Mundial fue contundente. No se trataba de un mal año. Se proyectaba que Bolivia entraría en una recesión que se iría profundizando durante al menos 3 años. El crecimiento se había detenido en seco. Y por si fuera poco, el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre el peor escenario posible, la estanflación. A ver, es un término económico para una situación brutalmente simple. La economía se encoge, lo que significa menos empleos y oportunidades, pero al mismo tiempo, los precios de todo se disparan. Es la tormenta económica perfecta. Así que, al final de este efecto dominó, nos queda esta pregunta. Con una economía en recesión, una sociedad fracturada por los conflictos, y sin esa red de seguridad de las reservas, el futuro de Bolivia se presenta como un camino incierto y llenísimo de desafíos.